Matemáticas 2, clase 8. Y como ya venimos trabajando con partes prácticas de la clase 8, yo no me quiero quedar en esta clase con toda la cuestión de manejo de software, alguna cuestión, sino porque eso ya está puesto, tanto en las clases prácticas que tenemos como en el mismo módulo está explicado, y sumado que estamos en matemáticas 2. Entonces ya uno tiene ya todo un training de matemáticas 1 y lo que venimos de matemáticas 2, que estamos en la unidad número 3. Entonces le llamamos revisión. Básicamente esa unidad número 3 es cálculo diferencial para administración y economía. Hoy lo que vamos a tomar es estas nociones de razones de cambio relativas y porcentuales aplicadas a administración y economía, cálculos de máximos y mínimos aplicados a problemas, función derivada, definición e interpretación geométrica, técnicas de derivación. Van a ver que lo que retomamos es gran parte de lo que hemos visto en las clases prácticas, pero sabemos que no todos revisan la clase práctica, así que en ese sentido retomamos acá como una componente teórica. Recuerden que nuestro foco es interpretar, más que aplicar una regla mnemotécnica o lo que aplica el software, y nos interesa todo lo que sea argumentar, justificar y fundamentar. Entonces, en ese sentido, nos vamos con un problema básico que ya hemos trabajado incluso en clases anteriores. Nos dice que una pyme registra para una cierta cantidad, dadas en toneladas, costos totales que están dados en dólares. Y entre las preguntas que nos hacen es que analicemos la información que estaría brindando las funciones de costo marginal y la función de costo medio marginal o costo promedio marginal. Piensen que esto ya lo hemos retomado en las clases prácticas, solo que lo que quiero es que quede la clase teórica, el enfoque donde estamos. Entonces, y supongamos que queremos analizar acá, hacer un análisis qué pasa para 7 y 8 toneladas. 7 es un valor que está en la tabla, 8 toneladas es un valor que extrapolamos, que casualmente es eso lo que nos interesa dentro de la teoría económica, intentar inferir qué pasa cuando avanzamos en una producción, qué pasa con el tiempo. No dice allí la cuestión de fundamentar, pero recuerden que esta idea es fundamentar siempre nuestras respuestas. La idea de marginal, recuerden que esto lo podemos buscar, hay mucho al respecto. Uno puede buscar en internet y aprender a entender las definiciones. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por costo marginal, por costo promedio, fórmulas que hay para este caso? En este caso es Economipedia, pero podríamos buscar acá costo marginal, de qué estamos hablando, por qué es importante, o cómo se calcula el costo marginal y qué importancia arroja. Son diferentes páginas y fíjense en que eso continúa. Pero lo que nos interesa en este caso es mostrar diferentes caminos que tenemos para resolver un mismo problema. Tengan presente cuál era el problema. Dada un conjunto de cantidades, nos daban los costos y había que sacar costo marginal, costo promedio marginal. No nos vamos a detener en el manejo del software. Me quiero quedar con las ideas. Y casualmente es marcar estos que es los diferentes caminos. Un primer camino, un segundo camino, un tercer camino para hacer algo, porque nos interesa que ustedes aprendan a diferenciar y también aceptar diferentes caminos. Lo que no nos gustaría es que alguien diga, pero está mal si yo lo hago como el camino número uno. No, es que uno debe mirar y comprender todos los diferentes caminos. Entonces, podríamos ajustar en nuestro caso, y acá lo que me interesa es ver qué es lo que ocurre. No vamos a entrar a hacer el detalle, pero si uno mirara para el conjunto de datos, el mejor ajuste era una función exponencial. Lo que sí queremos refinar en este momento ya de las clases es buenas gráficas. ¿Qué sería esa buena gráfica? Fíjense en que la gráfica está, ya no quiero hacer el ajuste, cómo lo hacemos con el software, sino empezar a mirar qué es lo que veo. La función de costos es una función que es creciente, la estoy colocando en un determinado intervalo, en este caso uno le llamaría matemáticamente dominio, que como me pedían hasta 8, bueno, lo coloco un poco más. La gráfica se debe ver importante, no me pueden quedar muchos espacios en blanco en el espacio, en lo que quiero mostrar de la gráfica. Tiene sus unidades de medida y el nombre de los ejes, cantidades dadas en toneladas, costos totales dados en dólares. La función de costo total no está puesto con X, la que arrastraríamos con el software, sino está
está editado, eso no es menor. Puedo dejar los puntos o no dados como datos, pero no me conviene estar colocando las letras que me aparece del software. Tengo que dejar un gráfico importante. Puedo hacer una lectura de este gráfico. Puedo estar viendo que no es un comportamiento lineal, entonces como no es un comportamiento lineal, las tasas de crecimiento van a ser cada vez mayores. Y eso lo puedo ver. Paso de 1 a 2, cómo se incrementó, de 2 a 3, de 3 a 4, lo puedo ver en la tabla. Lo que nos estaba pidiendo era encontrar el costo marginal. De nuevo, no me voy a pasar con el software, me quiero quedar con las ideas. Un camino posible de estos que podemos tomar, ya lo habíamos visto en unidades anteriores. Lo que podemos hacer es ver las diferentes variaciones. Variaciones para uno, como era tonelada, es para una tonelada, para 100 kilos, 10 kilos, 1 kilo. Hacer los ajustes, pero ahora le agregamos algo más que no estaba de la unidad anterior. En la unidad anterior hacíamos ajustes y teníamos que ver cuál era el mejor ajuste. Ahora incorporamos nuevas cosas. La función de costos es una función exponencial. Y entonces ya sé en esos diferentes caminos que la función de costo marginal es la derivada matemáticamente. Entonces, si derivo una función de costos que es exponencial, la derivada va a quedar exponencial. Entonces, en este caso, no tendría sentido probar con modelos polinómicos, por ejemplo. Es decir, voy a probar con el modelo polinómico. Uno dice, no, ya en este momento tengo que anexar en esos fundamentos más cosas. Es decir, como la función de costos, su mejor ajuste es una función exponencial, la de costo marginal debe ser una función exponencial. Vieron que ya cambia ahora los fundamentos. Y acá es importante que analicemos, si tomamos este camino, qué ocurre, por ejemplo, para variaciones de la cantidad igual a 1, variaciones de la cantidad igual a 0,1 o cada 100 kilos, variaciones cada 10 kilos, variaciones cada 1 kilo. Y entonces mirar ese conjunto, la tendencia de esos ajustes, y veíamos que esa tendencia, si la miramos cuando está tendiendo a ser cero, los costos marginales es 20 por una exponencial de esta naturaleza. ¿Cómo salía esto? Si nosotros miramos veíamos 20, 24,59, 20,40, 20,04, 20,004, y eso ocurría que las tendencias eran cada vez más pequeñas, tendían a ser cero. Entonces decimos en la tendencia a ser cero, los costos marginales, la constante queda 20. Mientras que si miramos el exponente que aparece en la exponencial, la base E básicamente es una lineal de 0,4. Y es el modo en que encontrábamos entonces un primer camino para encontrar los costos marginales cuando analizábamos por variaciones. ¿Cuál podría ser otro segundo camino? Otro segundo camino es tomarlo por definición. Le pedimos en cálculo simbólico que desarrolle. Fíjense en lo que está puesto allí. Esto está explicado dentro del módulo. Lo que tenemos es, si en el ajuste le llamé f a la función de costos, es la variación de los costos dividido la cantidad, y lo que tendríamos que hacer es un cálculo de un límite, cuando la variación de la cantidad tiende a ser cero. Y podríamos mirar en la gráfica, claro, lo que ocurre es que tenemos una expresión y la otra, y tendríamos que validar que estamos hablando de las mismas expresiones. Ese sería nuestro segundo camino. Un tercer camino es, tengo la función de costo y lo hacemos por reglas. Y ahora empiezo a mirar, ¿qué reglas tengo? Básicamente, por un lado, tengo una constante por una función. ¿Cuál es la constante? 50. ¿Cuál es la función? Una función exponencial. Bueno, por reglas de derivación tendría que es la constante por la derivada de la función exponencial. Tendría que ver cuál es la derivada de una función exponencial. Bueno, si busco la regla de una función exponencial, me dice la derivada. Esto es empezar a interpretar matemáticamente qué me dicen los símbolos. La función f es e elevado a la u, donde u es una función. Me dice la derivada no es nada más que la misma función exponencial por la derivada del exponente. La derivada del exponente para nosotros es fácil porque es una lineal. Y si lo miro como una función lineal, bueno, la función lineal
su tasa de crecimiento casualmente es 0,4. Así que haríamos esto, sencillamente es aplicar una regla. Veo, constante por una función es la constante 50 por la misma función por la derivada del exponente, 0,4. Arreglo, miramos en esta expresión y encontramos nuestra función, de costo marginal sacada por reglas. Este sería un tercer camino. Ahora lo que nos quedaría sería todas cuestiones de interpretaciones, que esto es lo importante para nosotros. Nos pedían para 7 y para 8. Miremos algunas cuestiones que están en la tabla. Si miramos para 7, me está diciendo que los costos totales, 7 toneladas, los costos totales son de 822,23 dólares. Tengo el costo marginal aquí sacado directamente por la expresión, la derivada de la función de costos. ¿Qué me dice ese 328,89? Que en el margen de una producción de 7 toneladas, donde los costos totales son de 822,23 dólares, producir una tonelada más haría que los costos se aumenten aproximadamente en 328,89 dólares. ¿Exactamente en cuánto se incrementarían? En realidad, exactamente en 404,39. ¿De dónde lo obtengo? Y cuando hacíamos variaciones de 1. Esa variación de 1 es cuánto me costaba hacer 8, que en nuestro caso es 1226,62, le resto 822,23. El mismo razonamiento lo hacemos con el 8. En un margen de producción de 8 toneladas, el costo total es 1.226,62 dólares. Producir una tonelada más haría que, si uso la función de costo marginal, que los costos se incrementen aproximadamente en 490,65 dólares, con exactitud de 603. ¿Cómo me podría dar cuenta si lo que está haciendo los costos marginales subestiman o sobreestiman los valores? Básicamente es haber visto la función de costos, que la función de costos tenía, desde el punto de vista matemático, tiene una curvatura positiva, está curvada hacia arriba, tiene tasas cada vez mayores, que lo podía ver si miraba la función de costo marginal que era creciente. Me dice que tiene tasas cada vez mayores. En consecuencia, subestima valores. ¿Qué significaba subestimar? Yo lo tomo de Economipedia, es una acción de valorar un bien o servicio por debajo de su valor. Me da un valor que está por debajo del valor real. Este 490,65 es un valor que está por debajo. ¿Por debajo de quién? Del valor real, que es 603,28. Estas son las interpretaciones más que el trabajo con software que quería hacer. Si nos vamos a la segunda parte del problema, nos decía, bueno, encuentre el costo promedio marginal. Era necesario encontrar primero la función de costo promedio. Un gráfico adecuado sería este, donde lo circunscribimos al primer cuadrante. Como nos pedía que hiciéramos un análisis entre 7 y 8 toneladas, entonces a lo sumo agrego 9 o 10 toneladas, que el gráfico se vea importante. Las unidades, los ejes tienen nombres, cantidades por toneladas, el costo promedio es dólares por tonelada. La función, estamos utilizando el valor de Q. Y ahora habría que sacar costo promedio o costo medio, también que le llamamos marginal. No vamos a hacer los tres caminos, sino que lo podemos hacer directamente por reglas de derivación. Y ahora miro, analizo la función. ¿Qué tengo? Tengo un cociente. ¿Podría hacerlo más simple? Y tendríamos que hacer, no se ve mucho más simple si uno quiere distribuir, no, entonces lo tengo que ver como una división. Entonces busco derivada de un cociente y la interpreto. Me dice, si tenemos una función que es u sobre b, donde entendemos que u y b son funciones diferenciables. Diferenciales no es que son diferentes, que se pueden derivar, significa diferenciables. Entonces debo aplicar una regla y es seguir una regla. Cuando lo miro, esto me dice, U', ¿qué es? Y es la derivada de la función que está en el numerador, multiplicada por b. ¿Qué es b? La que está en el denominador. Le tengo que restar la u. ¿Qué es la u? La que está en el numerador. Y la debo multiplicar por la derivada del denominador.
Todo eso dividido el denominador elevado al cuadrado. Eso lo habíamos hecho allá ayer en la clase práctica. Ahora podríamos mirar quién es U y quién es B para nosotros. Bueno, la U, que es el numerador, ya tenemos por costo marginal como se hace por reglas. Es una constante por una función exponencial. Sabemos que es la constante por la derivada de esa función. El denominador es lineal. Así que su derivada es la tasa de crecimiento. Y si la función es Q, su tasa de crecimiento es 1. Por cada unidad va aumentando 1. Así que, bueno, si miramos entonces lo que pasaba en el numerador, entonces esto lo traemos de costo marginal. Ahora unimos. Es cuestión de armarlo en reglas. En consecuencia, costo promedio marginal será, miremos lo que aparece allí. Lo miro acá. U', ¿qué es U'? La derivada del numerador. Bueno, en el numerador eran los costos. Así que lo que tengo es el costo marginal. Lo que está acá en azul no es nada más que el costo marginal que hicimos recién. Por B, ¿quién es B? El denominador. Por Q, es lo que aparece aquí en rojo. Menos. U, ¿quién es U? En nuestro caso, si lo miro, es el numerador, que como la función es costo promedio, es la función de costos. Así que 50 por e a la 0.4q no es nada más que la función de costos, multiplicada por la derivada del denominador, que es una lineal, que es 1. Todo eso dividido el denominador elevado al cuadrado. Ahora es cuestión de agrupar, mirar términos semejantes, me queda esta estructura, qué pasó con 50 por 0.4. Podríamos cambiarla, podríamos sacar un denominador, un factor común, eso queda a criterios de ustedes. La validación con software para darme cuenta si está bien, acá hay detalles, que les damos detalles técnicos de qué es lo que ocurre. Les cuento detalles de todo lo que aparece allí. La función f no lo voy a hacer en el software, solo se los cuento. Ese 50 por e a la 0.4x, la primera, la f, es un ajuste de la línea de tendencia. La redondea en realidad el software, pero ajustó el conjunto de datos de la función exponencial. La que aparece a continuación, la g, es la función ingresada por barra de entrada. ¿Qué es la función ingresada? En lugar de haber hecho el ajuste, ingresé 50 por e elevado a la 0.4x. ¿Por qué lo hago? Quiero mostrarles lo que aparece con el software. La primera que aparece allí es la función f dividida por la cantidad. ¿Cuál es la F? Es la que se hizo el ajuste de la línea de tendencia dividido la cantidad. Si lo veo, en términos de fórmula, sí, es la función f dividido x. Pero cuando le pido la derivada, me aparece todos estos números que uno dice, qué espantoso todos los números. Claro, porque lo que ocurre es que acá yo trabajé con un ajuste de 5 dígitos nada más, entonces se ven redondeados, se ven lindos. Ahora, ¿cuál es la función Q? La función Q acá es la función G dividida por la cantidad. ¿Cuál era la G? Función ingresada por la barra de entrada. O sea, yo ingresé 50 por e a la 0.4x. Y la que aparece a continuación, Q', es la derivada de esa que yo ingresé por barra de entrada. Si miro P' y Q', no se ven parecidas estructuralmente. La única forma es verlas en un gráfico, o sea, cómo se podrían ver gráficos y que los gráficos en realidad se están solapando. Estas son las cosas cuando a veces uno decía, pero no le puedo pedir directamente F', es que si les pedimos los desarrollos y ustedes colocan por fórmulas de derivada, a mí me dio esto que está acá enorme, la del P', uno se da cuenta que no lo hicieron por fórmulas de derivada, sencillamente se lo pidieron al software. Tampoco si uno dice, es que aplicando reglas de derivada me dio la última. No, tampoco, porque si aplicaban las reglas de derivación que hicimos recién, no se ve lo mismo. Lo que queremos es que uno aprenda, dado que maneja el software, pueda tener criterios para darme cuenta por qué uno es igual, por qué es igual a lo que hice por reglas, por qué en una aproximación me dio una cosa y cómo los puedo chequear. Entonces, si veo la gráfica, esa era la función que nos quedaba de
costo promedio marginal. Eran lecturas que ya hacíamos ayer, parecidas a esto. ¿Qué leíamos en este caso? Miren la gráfica. Está reducida, en este caso, sí necesito la parte negativa. La gráfica es importante, aparecen la fórmula con Q, las unidades de medida. Podría colocar U pesos S o dólares. No es dólares por tonelada, porque en realidad costo promedio marginal es el costo promedio, que era dólares por tonelada dividido tonelada. Entonces, en realidad es dólares por tonelada, en realidad, si uno lo mira, o tonelada elevada al cuadrado. Y ahora tengo que interpretar cosas. ¿Qué interpreto? Que para el 1 me da un valor negativo. Bueno, me está diciendo que en un margen de producción de 1 tonelada, producir 1 tonelada más, el costo promedio disminuye. Y eso lo puedo ver en la función de costo promedio, que casualmente disminuía. ¿Qué puedo ver para el 7 o para el 8? Son valores que son positivos. Vamos a tomar el 8 que está en 40 y algo. Lo estoy viendo de acá. Vamos a tomar 45, si uno lo mira así por redondear. Uno diría, bueno, en el margen de una producción de 8 toneladas, producir 1 tonelada más hace que el costo promedio aumente en unos $42 aproximadamente. Al mismo tiempo, acá tienen cosas interesantes. Hay un valor que lo hace 0. Ese valor 0 es el que nos lleva a determinar si estamos entre la presencia de la función de costo promedio, de un máximo o de un mínimo, y le llamamos relativo. Relativo es un determinado entorno. En nuestro caso es un mínimo. ¿Por qué lo podemos decir que es un mínimo? Porque antes del valor que lo hace 0, la función, la de costo promedio marginal, es negativa. Si es negativa, me está diciendo, bueno, la función de costo promedio viene decreciendo. Y a continuación se vuelve positiva, quiere decir que crece. Entonces hay un mínimo relativo de una función que es diferenciable. Esto está contado en el material teórico, solo que al contarlo ahora en una clase teórica un poco más rápido es para que tengan el panorama general de lo que ustedes se encuentran. Acá aparecen valores de qué es lo que estarían ocurriendo. Miren, acá decíamos, por ejemplo, en el margen de una producción de 7 toneladas, los costos totales son de $822,23. En promedio, cada tonelada me sale 117,46. Y si estoy en un margen de producción de 7, producir 1 tonelada más haría que los costos promedios aumenten aproximadamente en unos $30,20. Lo mismo diríamos si lo miramos acá con el 8, en un margen de 8 de una producción de 8 toneladas, donde los costos totales son de $1,226,62. En promedio, cada tonelada me sale 153,33. Miren, ahí no decimos aproximadamente, porque la función de costo promedio no salió por derivada. La función de costo promedio no decimos aproximadamente, sale de manera exacta. El que tenemos que ser cuidadoso es en el costo promedio marginal, porque esa es una estimación. Y es más, si miramos la función de costo promedio que estaba curvada hacia las y positivas, entonces sabemos que el costo promedio marginal subestima los valores. Lo que me está anticipando es que pasar de 8 a 9 toneladas de la producción, el costo promedio aumenta aproximadamente en 42,16. El valor exacto es más alto que el 42,16. ¿Qué deberíamos hacerlo? Bueno, deberíamos sacar el costo promedio de 9 y hacer la diferencia, básicamente. Otros detalles que teníamos que ya los veníamos en unidades anteriores. Esta es la función de costo promedio. La función estaba curvada hacia arriba. ¿Por qué decimos subestima? Porque la función de costo promedio marginal la podíamos interpretar geométricamente en un entorno de un punto como una recta tangente. ¿Y qué es esa recta tangente? La mejor aproximación que tiene la curva por medio de una recta. En el 7, si encontramos en un entorno del punto 7, costo promedio 7, cambiamos la curva por una recta que sea su mejor ajuste,
quedaría esta, es la recta tangente. Y si miramos esa recta tangente, tiene una pendiente de 30,20. Eso me estaría diciendo que en el margen de una producción de 7 toneladas, aumentar la producción en 1 tonelada más hace que el costo promedio se incremente aproximadamente en 30,20. Y si yo lo veo acá, en realidad es un poquito más de 30,20 porque la curva casualmente está por encima. Entonces, por eso decimos que subestiman los valores. Acá lo podemos mirar. Bueno, entonces volvemos de nuevo. Ese 30,20 coincide casualmente con la pendiente o la tasa de crecimiento que tiene una recta tangente. Bueno, preguntas que pueden haber quedado o comentarios. Si no, ahí habríamos llegado al final de nuestra clase teórica de hoy. Profesor, una consulta. Sí, Ahí Marta. cuando se hace la interpretación del costo promedio marginal, cuando la curva es negativa, Sí. eh, solamente interpretamos eso, que la curva es negativa porque el costo promedio disminuye. O sea, bueno, se dice en las cantidades y Ah, las sí. variables, ¿no? Bien, mira lo que pasa acá. Vamos a colocar la tabla también. Mirar esta parte Eh, hasta estos valores que son acá. Vamos a mirar el 2 que me quedó así, -5 con 56, por ejemplo. O vamos a mirar acá el primero, acá el -44,76. Lo que estamos pensando es, estoy en el margen del 1, esta es la función de costo promedio. Si yo miro para el 2, ¿qué marca la función de costo promedio? Que el costo promedio viene disminuyendo. Lo que estaría anticipando acá casualmente es en el margen de una producción de 1 tonelada más, si yo aumento la producción y me voy a 2 toneladas, entonces el costo promedio disminuye aproximadamente 44,76. Si yo lo miro, en realidad disminuye mucho menos que esa cantidad, porque estoy mirando acá 74,59 se pasó a 55,64. Este es el cuánto disminuyó, que no disminuyó 44, fue menos. Lo único que esto anticipa es que disminuye, nada más. Pero esto básicamente es porque hay una curva que tiene un gran descenso en este caso. Y si yo mirara acá en el puntito justo del 1 tras una recta tangente, me marca que tiene un gran descenso, cuando en realidad tiene muy poco descenso en ese caso. Es más, si lo miro acá para el 2, me pronostica que pasar del 2 al 3 se disminuye 5,56 el promedio. Y cuando yo lo miro, 55,64 a 55,34, en realidad disminuyó 30 centavos de dólares, no 5,56. Pero de todos modos pronostica que sí estaría aumentando. Ahora, cuando voy desde el 55, en el margen de los 3, me paso al 4, pasé de 55,34, me voy a casi 62. Y acá, claro, me pronosticas 3,70. Es menos del aumento que en realidad estaba. Por eso decíamos, en este caso, para los positivos, subestimaba el valor del aumento. El aumento del costo promedio era mayor que en realidad lo que pronosticaba la función de costo promedio marginal. Pero tenía una ventaja la función de costo promedio marginal, que me permitía ver globalmente cómo se comportaba, dónde había bajos incrementos o altos incrementos del costo promedio, o sea, una lectura mucho más global. sí, gracias, profesor. No, por favor, Marta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, los dejamos descansar. Pueden avanzar con el práctico, ya les subo yo los videos en breve. Les dejamos un fuerte abrazo, que disfruten de la familia y de los afectos, que coman rico. Fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Que descansen. Adiós, adiós. Bye, bye.